gerardoledesma.com. Atrévete a ser diferente. Esta es una propuesta de gerardoledesma.com que busca traerle información diferente, de análisis, de participación ciudadana, donde le invitamos a ser parte del debate público. Hoy queremos invitarle a que nos acompañe para tocar temas como Agenda 2030, temas como, por ejemplo, la demagogia en algunos funcionarios públicos y cómo aquella información que pareciera ser legal puede ser antiética. Por eso le invitamos a que nos acompañe en nuestras redes sociales de gerardoledesma.com y de piensax.com para que se entere de los próximos videos. Queremos conocer su opinión, queremos generar debate público, porque conocemos y entendemos que la ausencia del debate ha sido la presencia de la corrupción. Hoy hablamos de una Costa Rica muy diferente a la que vivimos hace 2-3 décadas. Debemos, como sociedad, ponernos de acuerdo, pero para poder ponernos de acuerdo necesitamos hablar el mismo idioma. Acompáñenos. Hablemos para iniciar de dos temas principales: el ejercicio de libertad de prensa y, por otra parte, hablemos de qué es el gobierno. Quiero invitarles a que adquiera la Constitución Política Costarricense, la cual tiene un precio que ronda los 3.000 colones. Acá, en el artículo 9 de nuestra Constitución Política, nos aclara qué es gobierno. Muchas personas, cuando le hacemos esta pregunta, nos dicen que el gobierno es lo que corresponde al Poder Ejecutivo. Acá queremos aclarar, leyéndolo directamente de la Constitución, que dice: el gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y 3 poderes distintos e independientes entre sí: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Si no hablamos el mismo idioma, cuando hablamos de que el gobierno, posiblemente podríamos señalar solamente al poder ejecutivo. Cuando hablamos, por ejemplo, de corrupción en el gobierno, tenemos que incluir incluso al pueblo. Y esto es importante de entenderlo porque dentro del pueblo está la clase trabajadora, que es la clase trabajadora privada y la clase trabajadora pública. Quiere decir que el pueblo, el gobierno, se desprende de todos nosotros, del mismo pueblo. El gobierno no es un reinado, sino que son miembros del mismo pueblo que tienen una tarea. Y la misma Constitución nos dice, en el artículo 11, que le invitamos a leer, dice: los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrojarse facultades no concedidas en ella. Recordando que la Constitución Política es la máxima autoridad en cuanto a lo que es legislación costarricense y que cualquier ley, reglamento o normativa estaría debajo de esta Constitución. Cuando funcionarios públicos violentan la Constitución, se puede conocer como la ruptura del orden constitucional. Y aquí lo hemos visto en tiempos de pandemia. Lo dijo un ex magistrado de la República a los diputados en la Asamblea Legislativa. Por eso es importante de que los costarricenses podamos identificar cuando los funcionarios públicos no están haciendo lo que corresponde. Porque ya sabemos que, salvo lo que ocurrió lamentablemente durante la pandemia, ¿verdad?, que suspendieron nuestros derechos y garantías sin intervención de la Asamblea Legislativa, como dice la Constitución, por decretos del Poder Ejecutivo. Inmediatamente después se conoce esta materia, sería muy poco el tiempo necesario para la Asamblea Legislativa para llegar a una conclusión de si levantan o no el fuero de inmunidad. Hablemos del ejercicio de libertad de prensa, uno de los temas que son bastante interesantes en Costa Rica, porque también ha salido información que muchas veces esperaríamos que los colegios profesionales en Costa Rica salieran a levantar la voz, pero no se da. Lo vimos en tiempo de pandemia, vimos a los colegios profesionales que guardaron silencio sobre temas como, por ejemplo, el consentimiento informado, entre otros. Entonces, nos dijeron también durante ese periodo de que había una sustancia que era segura y eficaz.
También me acuerdo que en el artículo 395, creo, de la Ley General de Salud, habían incluido un artículo que ponía restricciones a los medios de comunicación sobre la información que emitían. Esto es peligrosísimo, porque básicamente corresponden muchas veces a lo que se conoce como una transformación institucional o una transformación de Estado, en el cual se modifican leyes, reglamentos y normativas que va poniendo limitaciones a los ciudadanos y que al final puede convertirse en un golpe de Estado blando. ¿Y por qué hablamos de un golpe de Estado blando? Porque básicamente en Costa Rica se eliminó completamente el debate público. La mayoría de los ciudadanos no tenemos el derecho de llegar a cuestionar temas como, por ejemplo, esta semana que llegaron unas personas a Casa Presidencial y querían ser recibidos por el presidente, y el presidente, el motivo que dijo fue, mira, si vienen con diputados de la República, no los voy a recibir. Yo dije que mientras ellos vinieran con Giovanna Obando y Jonathan Acuña, o con uno o el otro, o diputados del mismo calibre, yo no me voy a reunir con ellos, no los voy a atender. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces no los atendí ni los voy a atender mientras anden con esa junta. Ahí salieron disculpándose, creo, hubo un video, voy a buscar, donde dijeron que ellos vinieron de oportunistas a secuestrar el diálogo. Ahí los atenderá Limas, etcétera. No, pero yo no me voy a reunir con gente ni acompañada, ni representada por Jonathan Acuña, Giovanna Obando, y puedo seguir la lista un poquito más larga que esa. ¿Para qué voy a mentir y salirme? Mi agenda no me lo ha permitido porque yo ando muy ocupado, como hubieran hecho, piense usted en cualquier expresidente de la República. A ver, la Constitución política no habla de que las personas no pueden ser discriminadas por la afiliación que tengan, y también no dice la Constitución política que tenemos el derecho de hacer una petición en forma individual o colectiva. Son temas que deberían ser de debate público, pero principalmente de alerta pública, porque cuando no existen alertas, simplemente la clase política, no el gobierno que incluye al pueblo, sino los empleados de los costarricenses, los empleados públicos que no deben ir más allá de lo que la ley le faculta, simplemente omiten sus responsabilidades, como lo hemos visto en temas, por ejemplo, de la administración de justicia. Hablamos de que se capturan personas y las liberan, pero realmente estamos haciendo debate de lo que está ocurriendo. ¿Realmente entendemos lo que está pasando? Bueno, para empezar, vamos a hablar de cómo se ha manejado el ejercicio de libertad de prensa en Costa Rica, y a usted le va a sorprender, porque mucha de esta información las personas normalmente no se dan cuenta. Resulta que uno de los que tienen que estar en la parte superior del ejercicio de libertad de expresión es el mismo Colegio de Periodistas. ¿Cuál es la función del Colegio de Periodistas? No solamente es un ente rector y que debería ser de consulta cuando se requieren aclaraciones, etc. El tema es que debería reunir a la mayoría de los comunicadores, o sea, los expertos que han salido de una universidad como comunicadores o licenciados en comunicación social. Porque periodismo se refiere al ejercicio de comunicar. Entonces, la mayoría de las personas que son profesionales son comunicadores, y las personas, sean profesionales o no, que se dedican a informar son periodistas. Al menos eso es lo que dice la Real Lengua Española. Y cuando hablamos, por ejemplo, de que es un periodista profesional, la Real Lengua Española también nos aclara que es una persona que se dedica cotidianamente a realizar el ejercicio del periodismo. Entonces, la pregunta es diferente a lo que ustedes han escuchado. Por eso les invito a que vayan a googlear cuál es el significado de periodista en la Real Lengua Española y qué significa profesional. Y ahí ustedes van a tener sus aclaraciones. Lo importante es que no me crean, sino que vayan a investigar y que se den cuenta de que la única forma de conseguir algo en el país es de que hablemos el mismo idioma, de que estemos buscando la información y que podamos entenderla. Entonces, para continuarles un poquito con la historia del ejercicio de libertad de expresión, voy a ponerles un ejemplo. El Colegio de Abogados, por ejemplo,
reúne a profesionales en la parte jurídica que tienen una principal función, que es la fe jurídica. Ellos son testigos de algo que sucede y que ellos lo ponen en un papel y que dan fe de que los documentos que ellos le presentaron eran originales y que las personas que con su identificación en mano se presentaron ante ellos, como por ejemplo en un matrimonio, correspondía también a la información. Entonces, ¿cuáles son las otras personas que tienen fe pública? Por ejemplo, topógrafos, contadores, podemos hablar de los mismos médicos y anteriormente también el tema de policías. Entonces la pregunta es, ¿podría el Colegio de Abogados reunir a estas otras profesiones o se desvirtuaría? ¿Perdería validez el Colegio de Abogados si reúne a otros profesionales que tienen funciones similares, pero no iguales? Bueno, ¿qué fue lo que pasó con el Colegio de Periodistas? El Colegio de Periodistas incluye ahora a diseñadores gráficos, a diseñadores web, incluso a productores. Vea qué interesante, porque básicamente el personal que ahora los asociados que ahora están en el Colegio de Periodistas son el personal que normalmente estaría en lo que son agencias de publicidad. La pregunta es, ¿quién está manejando el 90% de la pauta del Estado? Según lo que había dicho la diputada Pilar Cisneros, las agencias de publicidad están manejando el 90% de la pauta estatal. Buenas tardes, Yanancy. A ver, usted dice que, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cuánto de la pauta estatal la maneja el SINART y cuánto las agencias privadas de publicidad? No lo sé, doña Pilar. Ok, el 90% la manejan las agencias privadas. Usted acaba de decir que esos son fondos públicos y que a usted le preocupa mucho porque son fondos públicos. ¿Usted tiene idea o el colegio se ha reunido con esas agencias privadas de publicidad a ver si cumplen los estándares? Es trabajo del Colegio de Periodistas analizar la pauta publicitaria del SINART, ojo compañeros, pero no del 90% de las agencias de publicidad privadas que manejan el 90% de la pauta estatal. Eso sí no le importa al Colegio de Periodistas. O sea, el 90% de la pauta, eso sí, ni tienen estándares ni tienen nada. Otra cosa, muy importante. En el periodo del 2010 al 2021, señora Noguera, el Estado pautó 47.000 millones de colones y solo 5 medios de comunicación se llevaron 38.000 millones de colones. ¿Usted me puede decir, señora Noguera, cuántos medios de comunicación hay en Costa Rica? En mi tiempo, quiero dejar muy claro que al Colegio de Periodistas no le preocupa en lo más mínimo cuáles son los estándares que utilizan las agencias privadas de publicidad que manejan el 90% de la pauta. Y lo otro es, usted acaba de decir, quiero pluralidad de voces, pero pareciera que no quiere pluralidad de pauta. ¿Cómo va a tener pluralidad de voces si no tiene pluralidad en la pauta? Para que usted tenga información, aquí hay 300 medios de comunicación. Y si 5 medios de comunicación se reparten el 80% de la pauta publicitaria, ¿qué cree usted que va a pasar con todos esos que no tienen pauta publicitaria? Estatal. ¿Cuál es la pregunta? Además, el resto del dinero lo está manejando obviamente la empresa privada a través de las mismas agencias de publicidad. Entonces, la pregunta es, ¿seguimos con un colegio de periodistas o ahora lo que tenemos es un colegio de agencias de publicidad? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque básicamente las agencias de publicidad son las que manejan el flujo económico que llegan a todos los medios de comunicación en Costa Rica. Si esas agencias de publicidad están en manos de un mismo empresario o de pocos empresarios que tienen diferentes agencias de publicidad, se presta para prácticas de monopolio y no solamente para eso, sino que pueden ponerle una mano en el cuello al periodismo costarricense y asfixiar a los medios de comunicación. Un medio de comunicación que no se preste para la línea editorial que ellos están proponiendo, básicamente no va a recibir dinero. Entonces se convierte en una amenaza. Y esto es parte de lo que usted como costarricense debe de ir viendo. Muchos de los medios de comunicación tienen una planilla muy alta de millones por mes. ¿Y qué es lo que sucede con estas planillas? Si una empresa no puede pagar esos millones por mes, básicamente significa el cierre de ese medio de comunicación. Entonces, las agencias de publicidad organizadas y controlando el Colegio de Periodistas ha logrado, y lo que a mí me preocupa, ponerle
un límite al flujo económico que llega a los medios de comunicación. Por eso, si usted es un empresario que está preocupado por lo que está pasando en el país, mi recomendación, porque en Costa Rica existe la libertad de empresa y aunque algo sea legal no quiere decir que sea ético, mi recomendación es de que busque pautar directamente en los medios de comunicación, fortalecer los medios de comunicación que están haciendo bien su trabajo, que no se están prestando para la corrupción y que no siguen el juego. Y que básicamente lo que hemos visto en Costa Rica ha sido de que muchos medios de comunicación son tachados como prensa canalla, cuando si nos vamos hacia atrás y empezamos a analizar la información que incluso están recibiendo los medios de comunicación desde la prensa institucional, los mismos que están asociados al Colegio de Periodistas, usted se va a encontrar con un montón de maravillas. Por ejemplo, mi persona puso en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley contra la prensa canalla. Pero no es lo que usted piensa, no es contra los medios de comunicación. Estamos hablando de la forma en la que emiten las mismas instituciones públicas los comunicados, porque básicamente están beneficiando a los grandes medios y generando prácticas como por ejemplo incluir PDF en todos los comunicados, que básicamente un PDF se convierte en un vehículo para transportar virus. Esto tiene que preocuparnos a todos porque se está induciendo a la población a creer falsamente en documentos que porque vienen PDF son originales o son reales. Esto no es cierto. Y básicamente se está fortaleciendo a grupos de redes sociales, pero se está desmontando lo que es la prensa tradicional y medios independientes. ¿Qué es lo peligroso de esto? Bueno, ¿sabe usted lo que es un golpe de Estado blando? ¿Sabe usted lo que es vivir en una dictadura y vivir en una democracia? Son temas que la mayoría de los costarricenses no logran identificar. Y algunas personas confunden vivir en una dictadura en vivir en una dictadura militar. Pero la dictadura militar a una dictadura no es lo mismo. Y existen dictaduras solapadas, que parecieran democracia, pero no lo son. Entonces, para usted entender qué es una dictadura, básicamente tenés que darte cuenta quiénes son los que están criminalizando la denuncia pública. Son grupos que incluso invierten en redes sociales para atacar a aquellas personas que hacen las denuncias y tratan de afectar al cuerpo, pero nunca, nunca, nunca al mensaje en sí. Esto es lo peligroso. Costa Rica está atravesando por una situación que usted y yo tenemos que informarnos bien, porque en las próximas elecciones nos van a intentar bailar. ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Se acuerdan ustedes cuando quedó Luis Guillermo Solís con el gobierno PAC, que había un grupo que se llamaba Coalición Costa Rica? ¿Cuál fue la estrategia para que él llegara al poder? ¿Se acuerdan ustedes las campañas dignas de agencias de publicidad? ¿Pero qué fue lo que pasó con Carlos Alvarado? ¿Quién trajo al presidente Rodrigo Chávez a Costa Rica? Y ahora, ¿cuál es la estrategia que se está utilizando con todo el tema de los jaguares? Tengamos cuidado, porque las estrategias son las mismas. El marketing es el mismo. Las campañas son las mismas. El problema es que lo que estamos viendo es que se induce al país a una radicalización, a ponernos a unos enfrente de otros, mientras se están movilizando cambios de ley, reglamentos y normativas que básicamente nos quitan el derecho como ciudadanos a ser parte de la autodefinición como pueblo al que tenemos derecho. Ser un ciudadano costarricense no significa limitarse a simplemente ir a poner una marca en las próximas elecciones. Eso no es ser parte de ser ciudadano. Ser ciudadano también significa reaccionar cuando se da una violación a nuestra constitución política. Y también significa levantar la voz cuando estamos observando cosas irregulares. Aquí hago un llamado a todos los comunicadores profesionales que todavía tienen dignidad y ética. Levanten la voz. Lo que está pasando en Costa Rica no está bien. Y usted muy bien lo sabe. La ética profesional es aquello que precisamente define quién tiene o no la credibilidad.
y muchas personas han callado por un salario, pero si fueran una mayoría los periodistas y los comunicadores que estuvieran separándose de los medios que los arrinconan a no tener esa libertad de expresión, a no denunciar, le aseguro que esa transformación institucional sería menor y el riesgo que tiene el país sería menor. La comunicación, el tema de comunicación social, es un pilar de la democracia. Cuando se criminaliza la denuncia pública y se criminaliza a los medios de comunicación, tengamos cuidado. Podemos estar ante una estrategia de un sistema, de un grupo de sicarios económicos que básicamente buscan controlar a los costarricenses desde el poder para saquear nuestras riquezas, nuestros valores, afectando nuestra cultura. Tenemos que dejar de ver los temas por separado y darnos cuenta que muchos de los temas están relacionados con otros. Vamos a hablar muy prontamente de la Agenda 2030 y vamos a hablar sobre cuáles son las medidas o las formas, los métodos de control social que se utilizan en otras partes del mundo para que cuando usted las vea las pueda identificar. ¿Piensa ahí qué significa? Piensa por Costa Rica, piensa por la democracia, piensa por la libertad, piensa por la propiedad privada, piensa por la educación, piensa por el futuro de tu familia y la mía, piensa por quienes te rodean y principalmente piensa por las futuras generaciones.